Comenzando con la introducción al circuito 555, tenemos que este es un circuito de retardos de precisión. Tiene una ventaja que es muy estable frente a variaciones de tensión y de alimentación de temperatura. Si bien es un circuito diseñado para realizar retardos de precisión, pronto se le encontraron otras aplicaciones, tales como osciladores estables, generadores de rampas, temporizadores secuenciales, etc. Como se puede ver en el diagrama de la derecha, se puede observar que este circuito está compuesto de dos amplificadores, un flip-flop RS y un transistor y una compuerta NOT. En el pin número 1, que corresponde a GND, corresponde a la terminal negativa de la alimentación, mientras que el pin 2 establece el inicio del tiempo de retardo para la configuración monoestable. Este trigger número 2 tiene el nombre de trigger, mientras que el pin 3, con el nombre de output, es el pin donde podemos obtener o recoger nuestra señal de salida. Dependiendo del modo de operación del circuito, obtendremos una variación en la salida. El pin 4 o de reset es un pin que utilizamos para poner la salida en un nivel bajo o en un cero. Esta salida la debemos de poner siempre o conectar a VCC para evitar que nuestro circuito 555 solo muestre una salida en cero. Por otro lado tenemos el pin 5 que es con el nombre de control voltage y el pin 6 con el nombre de threshold que corresponde a la entrada de un comparador interno y este, el cual se emplea para poner la señal de salida en un nivel bajo. El pin 7 recibe el nombre de discharge y permite descargar el condensador externo del circuito integrado 555. Por último tenemos el pin 8 o VCC. Aquí conectaremos la terminal positiva de la alimentación. Este pin puede aceptar entre 4.5 volts y 16 volts, aunque depende del fabricante o del datasheet. Este circuito integrado puede operar o tiene diferentes aplicaciones, como por ejemplo la de temporizador, oscilador, divisor de frecuencia, modulador de frecuencia y generador de señales cuadradas. Eh, en esta práctica se observarán tres modos de operación. El modo astable, que nos permite generar una señal cuadrada con una frecuencia que nosotros podemos personalizar a partir de los componentes a partir de dos resistencias y un condensador, o los valores de estos tres. El modo de mono estable, en el cual podemos provocar que al presionar un push button el circuito 555 genera una señal de salida con un pulso que se mantendrá en un valor alto un tiempo determinado dependiendo del valor del capacitor y de una resistencia R. Y el modo de biestable, en el cual la salida se mantendrá estable en un valor bajo o en un valor alto dependiendo de la señal que hayamos introducido en el pin de reset y en el de trigger, siendo en la de reset, si la de reset recibe un valor alto, el valor de salida será un valor bajo, mientras que si el pin de trigger recibe una salida alta, el pin de la salida del circuito 555 será alta. Comenzando con el modo estable del circuito 555, tenemos que este nos ayuda a crear una
salida continua con forma de onda cuadrada o rectangular. Esto dependiendo de cómo modifiquemos o adaptemos el circuito en sus valores de resistencia R1, R2 y el capacitor. Para determinar el tiempo que el LED permanecerá encendido, la fórmula nos dice que será igual al logaritmo natural de 2 por la resistencia 1 por la resistencia más la resistencia 2 por el capacitor, mientras que el tiempo que el LED permanecerá apagado estará determinado por el logaritmo natural de 2 por la resistencia 2 por el capacitor. Esto nos da que el periodo es igual al tiempo encendido más el tiempo apagado. Como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos el circuito o el diagrama básico de cómo se debe alambrar este circuito integrado para que funcione en modo estable. Ahora, para la práctica vamos a diseñar un circuito con una frecuencia de 2 Hz. Suponiendo que el capacitor que vamos a utilizar es de 10 microfaradios y que el tiempo de encendido y tiempo de apagado, un tiempo t, va a ser igual a 0.25 segundos, esto es decir, 0.25 segundos encendido, 0.25 segundos apagado, tenemos lo siguiente. R1 más R2 va a ser igual a t sobre el logaritmo natural de 2 sobre el capacitor, mientras que R2 va a ser igual a t sobre el logaritmo natural de 2 por el capacitor. Como podemos observar, para que estas dos ecuaciones se cumplan, R1 tiene que ser igual a 0 o muy cercano a 0. Por lo tanto, tenemos que R2 es igual a 0.25 segundos sobre logaritmo natural de 2 por los 10 microfaradios, que es la capacidad de nuestro capacitor. Esto nos da que R2 tiene que ser una resistencia de aproximadamente 36.067.37 ohms. Comenzando con la demostración del circuito 555 en modo estable, tenemos que se utilizaron dos resistencias, una de 33 kiloohms y otra de 3.3 kiloohms. Ambas en serie nos dan una resistencia equivalente de 36.300 ohms. Esta es una resistencia que se acerca demasiado a la resistencia calculada durante la presentación en PowerPoint. Adicionalmente, podemos observar un capacitor de 10 microfaradios y la resistencia de 330 ohms como protección para nuestro LED. Esta configuración nos da un circuito 555 en modo estable que tiene una frecuencia en la salida de 2 Hz. Comenzando con la introducción al modo monoestable, tenemos que este es también llamado de un solo tiro, ya que genera un solo pulso de una duración específica. Esta duración la determinamos con base a la resistencia R y el capacitor C. Entendiendo esto, tenemos que el tiempo encendido o el tiempo que el LED se mantendrá encendido será igual a 1.11 por la resistencia R por el capacitor C. En el lado derecho podemos ver un diagrama general de cómo se configura el circuito 555 en modo monoestable, donde tenemos en la parte superior la resistencia R y en la parte superior derecha el capacitor C. Estos dos elementos son los que determinarán la duración del pulso o la duración en la que el LED estará encendido. Suponiendo que tenemos un capacitor de 10 microfaradios y que nuestra resistencia es de 136.000 kiloohms, tenemos que el tiempo encendido de nuestro LED será de aproximadamente 1.5096 segundos. Ahora, considerando que las resistencias suelen tener un error de más o menos 5%,
Tenemos que el tiempo mínimo en el que nuestro LED deberá estar encendido es de 1.43 segundos, mientras que el tiempo máximo será de 1.58 segundos. Comenzando con la demostración física del circuito 555 en modo monoestable, tenemos que para la construcción de este se utilizaron dos resistencias de 68 kiloohms. Esto con el fin de ponerlas en serie y obtener una resistencia lo suficientemente alta para que el LED estuviera un tiempo considerable encendido. Se reutilizó el capacitor de 10 microfaradios que se utilizó durante el circuito 555 en modo estable. Y se puede ver una resistencia de 330 ohms como protección a nuestro LED. Esto nos da que cada vez que oprimimos el push button, nuestro LED queda encendido durante aproximadamente 1.5 segundos, hasta un máximo de 1.59 segundos, como lo vimos durante los cálculos de la presentación de PowerPoint. Comenzando con la explicación del modo biestable del circuito 555, tenemos que este tiene dos estados estables en los que permanece indefinidamente. En el lado derecho podemos observar un diagrama general de cómo se configura el circuito 555 en el modo biestable, donde tenemos un push button conectado a el pin 4 de reset de nuestro circuito y otro push button conectado al pin 2 trigger de nuestro circuito. Al presionar el push button conectado al pin 2 de trigger, provocamos que a la salida haya un valor alto. Esto provocará que nuestro LED se encienda, mientras que al presionar el botón el push button conectado al pin 4 de reset provocaremos una salida baja. Esto provocará que nuestro LED se apague. Comenzando con la demostración física del circuito 555 en modo biestable, se utilizó una resistencia de 10 kiloohms para conectar cada uno de los push buttons. Adicionalmente, se utilizó una resistencia de 330 ohms como protección a nuestro LED. Como se puede observar, al presionar el push button derecho, este, al estar conectado al pin de trigger, provoca que nuestro LED se encienda, mientras que al presionar el push button izquierdo, conectado al pin de reset, provoca que nuestro LED se apague.